en este diálogo para responder algunas cuestiones, algunas dudas sobre el ejercicio del poder y del control territorial global y la reconfiguración de las relaciones internacionales y particularmente de la reconfiguración de las hegemonías a nivel mundial. Me da mucho gusto contar con expertos. Tenemos pendiente el ingreso de dos expositores, pero ya contamos con la presencia de Federico Saracho y David Herrera de la Facultad de Filosofía y Letras. Federico va a tener la función de moderador y expositor, y le cedo el micrófono para poder iniciar estos diálogos, la dinámica geopolítica del coronavirus. Federico. Bueno, muchas gracias, Fausto. Muchísimas gracias a la MEI. Muchísimas gracias por la invitación para organizar esta octava mesa. Y efectivamente, la temática sobre la que vamos a estar discutiendo en esta ocasión, pues va a ser diferentes dinámicas geopolíticas globales que están surgiendo a partir de la pandemia del H1N1, como ustedes ya bien tienen claro. Todos ya llevamos por lo menos unos 136 días encerrados en nuestros hogares, los que tenemos el privilegio de hacerlo. Y pues efectivamente el mundo está teniendo no solo transformaciones, sino también profundizaciones de muchas de sus dinámicas de manera bastante acelerada, y vale la pena entonces que nos demos un tiempo para platicar un poco de cómo se está desarrollando esta situación, esta coyuntura. Para ello, pues voy a ceder la palabra a nuestro primer expositor, que es el doctor David Herrera Santana. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios Internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es investigador nacional, nivel 1 del SNI, y además coordina varios proyectos de investigación en nuestra propia universidad, así como es cofundador y coordinador del Seminario sobre Espacialidad, Dominación y Violencia, al que también felizmente pertenezco. Sus actividades de investigación se han reflejado en publicaciones y libros y en revistas especializadas, así como una constante participación en eventos académicos de carácter internacional y nacional. Su libro más reciente es El siglo del americanismo, la geoestrategia y la hegemonía de los Estados Unidos, que está a próxima aparición, y aprovecho para hacerle un comercial para que lo espere. Entonces, sin más, le damos la palabra a David. Muchas gracias, Federico. Pues buenos días a todas y a todos. Veo que el doctor Heriberto Cairo se acaba de conectar. Es un placer estar aquí, pues acompañado de colegas tan apreciados como el doctor Cairo, como Federico, Fabián, que pronto se unirá. Y pues yo también agradezco a la MEI por la invitación, por permitirnos compartir algunas reflexiones. Yo en principio pues quisiera plantear que lo que voy a presentar ahora es parte de una investigación, una breve investigación que he estado realizando los últimos meses sobre las afectaciones que ha tenido la pandemia en términos geopolíticos mundiales y también transescalares. Y primero quisiera partir de una idea que se le ha denominado por supuesto una crisis, pero partir de la idea de que la crisis, la definición de la crisis es un acto político, como lo plantea precisamente Boaventura de Sousa Santos, o sea, la idea de que nos enfrentamos a una definición de la crisis que también a su vez define los contenidos de qué es lo que está en crisis, pero también define las soluciones que se dan ante la crisis. Y en esa definición de contenidos y soluciones hay una definición implícita sobre el reparto desigual de los costos sociales derivados de las soluciones ante la crisis, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de la crisis, también quisiera plantear otra que es, no nos encontramos frente a una crisis excepcional en el 2020, sino nos encontramos ante una manifestación de una crisis radical que lleva cuando menos 3 o 4 décadas en marcha en el sistema mundial, ¿no? Esto que Bolívar Echeverría llama una crisis de civilización, o que Immanuel Wallerstein llamara en algún momento una crisis civilizatoria, precisamente, una crisis sistémica. Y que la crisis del 2020 es una manifestación y una agudización de las contradicciones en marcha ya en esta crisis radical. Y quisiera entenderlo a partir de ello, ¿no? No como un evento aislado, excepcional,
sino como parte de esta crisis radical. Entendiendo ello, pues también me gustaría plantear que en algún momento la pandemia, ¿no? Sin quererme meter a cosas que no conozco, médicas, técnicas, tecnocráticas, pero sí algo que me parece importante. La definición de la pandemia también es un acto político y habría que tomarlo de esa manera. Está inscrito en un marco, en unos sistemas socioinstitucionales globales, está inscrito dentro de unos marcos regulatorios preestablecidos y eso le da una dimensión política a la propia determinación de la pandemia. Y con ello quisiera retomar precisamente una idea que tiene un antropólogo que es Andrew Lakoff, que recientemente y muy oportunamente escribía el año pasado los brotes epidémicos y las pandemias. Y en su reflexión, pues planteaba algo interesante, que es cómo las emergencias sanitarias no deben ser consideradas tampoco como actos excepcionales, sino como parte de una dinámica en la cual instituciones, formas tecnocráticas definen qué es la pandemia y definen también cómo se aborda, cómo se trata y cómo se combate a esa pandemia, ¿no? En un sentido muy práctico, podríamos decir que se inscribe la pandemia en marcos regulatorios biopolíticos ya preestablecidos. Y se inscribe la pandemia en esos marcos preestablecidos porque la idea es precisamente que es un proceso que debe regularse también biopolíticamente en el sentido de que no tenga mayores afectaciones a las formas de reproducción vigentes establecidas, ¿no? De la modernidad capitalista imperante. Entonces, a partir de ello, pues esta regulación global también nos debe de llevar a pensar que la pandemia no es para nada un proceso exógeno a la dinámica de la modernidad capitalista mundializada, sino que es parte de sus propias contradicciones, ¿no? He escuchado muchas opiniones que la plantean como algo que viene desde fuera e interrumpe la dinámica de la modernidad capitalista, pero a mí me gustaría tomarla más desde una perspectiva de las propias contradicciones de las cuales se está emanando la pandemia. Llevamos por lo menos registros desde el Neolítico, ¿no? Leía apenas una investigación muy interesante de James Scott sobre la forma en cómo los brotes epidémicos desde etapas tan tempranas como el Neolítico están derivando de, evidentemente, enfermedades zoonóticas, ¿no? Que surgen de la interacción entre seres humanos, animales, recursos, pero que se da no de forma fortuita y no de forma, digamos, de una maldición, sino como parte de la producción de conglomerados territoriales, poblacionales y de factores de producción que estamos teniendo desde etapas muy tempranas, decía, como el Neolítico, y que evidentemente se van profundizando conforme avanza el desarrollo histórico hasta llegar a la modernidad capitalista, que es por excelencia la que produce los conglomerados territoriales poblacionales más acabados de la historia, ¿no? Y que por ello entonces tenemos que contemplar que la propia modernidad capitalista tiene como una de sus grandes contradicciones este tipo de brotes pandémicos, epidémicos y luego pandémicos, ¿no? A partir de ello, ¿no? Pues también retomo una idea que me pareció bastante interesante de una socióloga que es Marie Sodikoff, perdón, antropóloga Marie Sodikoff, que plantea que las estructuras, las infraestructuras físicas y sociales de la expansión de la modernidad capitalista deben de ser tomadas también como infraestructuras de multiespecies y de transmisión zoonótica, porque a partir de esas mismas infraestructuras es que se están dando no solamente la expansión de la forma civilizatoria capitalista a nivel mundial, sino también estos brotes epidémicos y pandémicos, ¿no? Y entonces a partir de ello comprender cómo esto es parte de una dinámica interna de la propia modernidad capitalista y no de una dinámica externa. Con base en esto, ¿no? que quería plantearlo como una forma preliminar, ¿no? A mi intervención, sé que ya me llevo unos minutos, pero me gustaría plantear precisamente cuáles son las contradicciones que la pandemia agudiza en la escala mundial. Y esas contradicciones que está agudizando la pandemia en la escala mundial, también quisiera retomar algunas reflexiones, François Chesnais, Eric Toussaint, William Robinson, que han últimamente analizado profundamente la dinámica de la economía mundial y han dicho
Las contradicciones que estamos observando hoy vienen cuando menos desde 2008. Es decir, no podemos achacarle al SARS-CoV-2 y a la COVID-19 toda la debacle económica y toda la devastación que estamos observando, sino que esto es parte de la propia dinámica sistémica. Voy a tratar de compartir pantalla para que puedan observar ustedes algunos datos, algunas gráficas que he elaborado con base sobre todo en datos oficiales, ¿no? de algunos organismos internacionales. Esto es lo que está esperando el Banco Mundial que se dé en términos de disminución del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Si lo observamos, esta es una gráfica que va de 1961 a 2020, y en 2020 el Banco Mundial está esperando que se reduzca el PIB mundial en un 5.2%. Si lo observamos en términos de economías centrales, se puede ver de esta manera, en términos de cómo se da de forma diferenciada, ¿no? Ahí observamos la línea azul, que es la línea de hasta arriba, es China, y precisamente como también en términos del desarrollo desigual, China será el país que se espera se recupere primero, aunque fue también el que tuvo las primeras afectaciones, ¿no? Esta también es una gráfica larga que abarca desde el año 61 hasta el 2020, 2021 por las proyecciones que está haciendo el mismo Banco Mundial, y que se puede observar también una característica que es la fluctuación constante del PIB estadounidense, ¿no? Que tiende normalmente a estas altas y bajas, ¿no? Si lo vemos en términos de economías latinoamericanas, estas economías evidentemente serán de las más golpeadas, y aquí podemos observar el comportamiento de la economía argentina, que lo que estábamos diciendo hace un momento es no tiene que ver totalmente la debacle con el SARS-CoV-2 y la pandemia, sino podemos observar cómo el comportamiento de las economías latinoamericanas ya mostraban dificultades desde el año pasado y cómo evidentemente se agudizan en este momento de contradicciones sistémicas. En términos del comercio internacional de mercaderías, y es lo que me gustaría centrarme ahora un poco más, la Organización Mundial del Comercio está previendo una reducción de entre el 3.4 y el 5.2% del comercio mundial de mercaderías. Ahí pongo las dos hipótesis, la hipótesis optimista y la hipótesis pesimista, precisamente, que seguramente será la que se cumpla, ¿no? Desafortunadamente. ¿A qué se debe esto y entonces cómo entra la pandemia? Bueno, entramos en el terreno de las grandes cadenas de valor a nivel global, de las grandes cadenas de aprovisionamiento logístico. Aquí tenemos la lista de no la lista, sino la representación de las 500 corporaciones contempladas por Forbes, ¿no? En esa lista, Forbes 500, 200 de ellas tienen presencia en Wuhan, en Hubei, ¿no? O sea, estamos hablando de que el 40% de esas grandes corporaciones tiene una presencia muy fuerte en donde surgió el brote epidémico. ¿A qué nos lleva esto? A que en marzo, ¿no? Se reportaba el 75% de estas grandes corporaciones reportaban afectaciones en el funcionamiento de las cadenas globales logísticas de aprovisionamiento, ¿vale? Y esto es, evidentemente, podemos verlo en términos, por ejemplo, de los contenedores, ¿no? Estos son los grandes contenedores que se transportan por buques, ¿no? En océanos, en mares, y podemos observar cómo en febrero de 2020, estos que está representado por los puertos chinos, cómo hay un gran descenso de los contenedores que se manejan en China, y cómo, si bien hay una recuperación de esos carga en China, hay un descenso progresivo que viene por parte de los otros puertos, de los demás puertos que no están precisamente en China. O lo podemos ver en términos de la carga aérea, que también sufre una gran reducción, ¿no? En el periodo COVID-19, que aquí está marcado en gris oscuro, y que lo hemos podido observar con todas estas aerolíneas que se están acogiendo a las leyes de protección de quiebra, por ejemplo, en los Estados Unidos. La gran mayoría son aerolíneas. ¿Qué tiene que ver esto precisamente con la pandemia? Me gustó, me pareció adecuado hacer un pequeño mapa en donde estoy mostrando la cadena de suministro de Apple, ¿no? O sea, un iPhone necesita 27 países que están representados aquí para poder producirse. Imaginemos y veamos la intensidad que tiene China en términos de proveedores, nada más para la cadena logística de aprovisionamiento de Apple, ¿no? No estamos hablando de otras empresas. Imaginemos cuando se cierra, cuando hay estas medidas de emergencia,
que cierran los espacios precisamente a las cadenas globales de valor, entonces afectan a toda la cadena logística. Y esto es Apple, pero esto también son las farmacéuticas, estos son los aprovisionamientos médicos, esto es la capacidad incluso de hacer frente a la propia pandemia. Entonces, aquí nos está contemplando recursos estratégicos que llevarían no a 27 países, sino llevaría seguramente a 30 o 40 países, ¿no? En este mapa que no lo contempla. En términos de inversiones, pues, en los flujos de IED en el mundo, también vemos un impacto diferenciado, ¿no? Evidentemente, la UNCTAD está planteando que va a haber una disminución drástica en las inversiones de inversión extranjera directa en los flujos, pero podemos observar cómo también esos flujos ya se habían disminuido en términos de las economías periféricas, ¿no? Las economías en desarrollo, a partir de 2014 y cómo en realidad habían estado fluyendo hacia las economías centrales. Es decir, no se le puede achacar nuevamente a la pandemia que esta disminución de flujos hacia las economías no centrales, ¿no? De aquí me gustaría plantear entonces que aunque este es el panorama general de la debacle económica internacional, en realidad tenemos un impacto diferenciado. Primero, por sectores capitalistas, ¿no? En la gran competencia intercapitalista. Estos son los precios del petróleo, ¿no? Desde enero de 2015 hasta mayo de 2020, que son los datos que conseguí. Podemos observar precisamente la abrupta disminución de los precios del petróleo y esto es lo que explica precisamente las dificultades de las grandes petroleras y las grandes corporaciones energéticas a nivel mundial actualmente. Pero aquí podemos observar el aumento en el precio de valor de mercado del llamado grupo FANG, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google Alphabet, ¿sí? Que son los grandes ganadores de la pandemia. Aquí nada más ustedes vean esas dos líneas de hasta arriba que son precisamente Netflix y Amazon, cómo han aumentado su capitalización de mercado y cómo se han posicionado por encima incluso, muy por encima del propio índice Standard & Poor's 500, que es precisamente la línea de hasta abajo, ¿no? O sea, cómo estas, mientras hay grandes corporaciones que están perdiendo en esta pandemia, evidentemente hay otras que están ganando y están convirtiéndose en el centro de los puntos de acumulación de capital por excelencia en este momento. Entonces, los impactos están siendo diferenciados como siempre lo son. Y hay otros impactos diferenciados que son los en los que ahora me centraré más, que es precisamente cuando entramos al terreno de otras escalas y cuando entramos al terreno de la clase, la raza y el género. ¿Sí? Apenas hace unos meses, David Harvey escribía una reflexión en donde empezaba diciendo que hay un mito muy conveniente según el cual las enfermedades contagiosas no reconocen clases ni otras barreras o límites sociales, pero que hoy los efectos y repercusiones diferenciales de clase, y yo agregaría de género y de raza, cuentan otra historia. Decía Harvey, las repercusiones económicas y sociales se filtran a través de las discriminaciones de costumbre, que en todas partes quedan en evidencia. Y estas discriminaciones de costumbre las podemos ver en las afectaciones, por ejemplo, para la clase trabajadora mundial en términos de la pérdida de empleos. Esto es lo que la OIT está reflejando por regiones en términos de la pérdida de empleos en el primero y en el segundo semestre del año. Estamos hablando prácticamente de que en empleos formales la OIT está planteando que se van a perder casi 700 millones de empleos a nivel mundial, formales. Eso no contempla, por supuesto, otra parte bastante importante de la historia, que es la informalidad económica a nivel mundial. Para ello, precisamente, me gustaría también entrar en el terreno de una clase trabajadora global altamente racializada, y que es la que está recibiendo los mayores impactos precisamente de la pandemia. En principio, pues me centraré evidentemente en los Estados Unidos, que es el ejemplo más claro de esto. Quería mostrarles esta gráfica que he extraído de datos que presenta New York Times con datos oficiales, en donde se puede observar claramente que por cada 10,000 habitantes, los contagios más recurrentes son de población latina, seguidos de población negra. Luego, el porcentaje de la población total y la población blanca es la menos afectada en esos términos. No, Fede, no me digas eso. Seguro que me apuro. Nada más, entonces, me apuro un poquito. Quisiera ver en dónde están entonces estos impactos por población, por la racialización de la población. Veamos nada más el porcentaje de casos y de defunciones por raza y por etnia en los Estados Unidos.
en un rango de 30 y 39 años, que es la edad precisamente productiva y laboral, podemos observar claramente cómo se concentra en latinos las muertes y en negros, aunque los casos se presenten también mucho en población blanca, las muertes siempre se dan en latinos, en población latina y en población negra. Si lo vemos en un rango de 40 a 49 años, el patrón se reproduce. Los contagios en población blanca son muy altos, pero al llegar a las muertes, las defunciones, en la población latina y la población negra son los que más concentran estas defunciones, estos fallecimientos. En este sentido, también plantear, bueno, pues que la gran mayoría de la población que se está siendo afectada por estas formas diferenciales de impacto de la pandemia, están en empleos sumamente precarios, ¿no? Estamos hablando específicamente de las mujeres. El 40% de los empleos femeninos a nivel global está siendo afectado porque se dedican precisamente a sectores en donde la OIT considera que en algún momento se dan las grandes afectaciones por parte de la pandemia. Lo voy a dejar aquí, me faltaban algunas pequeñas gráficas que hablaban de México y otras cosas, pero bueno, le agradezco mucho el tiempo y dejo la palabra entonces otra vez al micrófono. Muchísimas gracias, David. No te preocupes, va a haber un tiempo de réplica y podemos retomar mucho de lo que quedó ahorita en el tintero para la discusión. No hay problema. Sin más, obviamente te agradecemos mucho. Creo que da mucho para el debate, ahorita que entremos a un diálogo un poco más directo. Pero bueno, sin más, me gustaría darle la palabra al doctor Heriberto Cairo Carou. Él es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración con premio extraordinario con una tesis doctoral sobre la construcción social del conflicto argentino-británico en el Atlántico del Sur. Tiene experiencia docente en todos los niveles educativos en materias relacionadas con la geografía política y la geopolítica. Es presidente del Comité de Investigación 15, Geografía Política y Cultural de la Asociación Internacional de Ciencia Política, investigador principal y participante en varios proyectos de investigación y contratos de 1+D. Los últimos sobre la frontera hispano-portuguesa. Tiene concedido 3 sexenios de investigación y 5 tramos de docencia. Es editor de la revista Geopolíticas de la Universidad Complutense de Madrid. Y su más reciente libro es Las guerras virtuosas de George Bush, las transformaciones del territorio, de la soberanía y de los discursos geopolíticos en el siglo XXI. Y bueno, pues adelante, nos da un enorme gusto que esté con nosotros. Heriberto. Sí. A ver, un momento. Federico, no te preocupes. Si Hola. no está Heriberto, ahí está. ¿Se me oye? Sí, ya te escuchamos, Heriberto. Perdona, es que tenía con los miles los cientos de plataformas y demás, que Zoom no es de las que más uso y he visto que me temo que tenía el silencio y el vídeo cerrados. Pero creo que ya está. No ¿Se me escucha, no? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer mucho la invitación, tanto al moderador, a Federico José Saracho, como a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, ¿no? Que bueno, yo creo que esta es una de las iniciativas interesantes, ¿no? Alguien leía hace poco que la COVID se planteaba si la COVID nos había dejado mudos o por el susto o con necesidad de hablar. Y bueno, quizás sean las dos cosas, ¿no? O sea, hubo un primer momento de incertidumbre ante lo que está ocurriendo y bueno, yo creo que ya estamos articulando cosas, reflexiones tan interesantes como las que David Herrera nos ha planteado antes y que, bueno, siento no tener
una presentación tan buena como la que ha hecho David, bueno, pues, había interpretado que iba a ser más de comentarios breves. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver desde el momento en el que estamos hablando. También desde dónde estamos hablando cada uno. No es lo mismo hablar desde México que hablar desde España, dentro de la Unión Europea. Y bueno, las perspectivas son diferentes, pero creo que también es importante que nos demos cuenta cuando estamos hablando. Es decir, estamos hablando en un momento en el cual hoy el diario El País también mostraba algunas de las gráficas de la evolución de la COVID, y bueno, parece que es un momento en el cual se está adelantando la segunda oleada de contagios que todo el mundo tenía previsto para otoño, pues parece que se está adelantando a estos momentos. Y también un momento en el cual es importante entender que al menos hay dos proyectos de vacuna que están ya en fase de ser probadas en la población. O sea, es decir, estamos en un momento que es muy duro. Yo creo que especialmente en todo el mundo, una segunda oleada va a tener unos efectos evidentemente devastadores, pero especialmente, y como se ve, yo creo que bien de alguna de las gráficas de David, en la periferia, en América Latina, los efectos económicos yo creo que pueden ser desastrosos. Y efectivamente no se está teniendo en cuenta, porque es difícil el manejar estadísticas, el cómo está afectando esto a la población que vive en el sector informal, que en países como Bolivia pues se estima que están cercano al 85-90%. O sea, es decir, cifras en las cuales es anecdótico casi los datos para la población empleada. Bien, esa es la parte de noticia mala, pero la parte de noticia buena es que también estamos o podemos estar muy cerca de la vacuna. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la geopolítica? Es decir, ¿por qué me empeño en situarlo en términos temporales y espaciales las reflexiones que voy a hacer sobre la cuestión de la COVID-19? Bueno, porque yo creo que en este caso, y en esto estoy de acuerdo con David, tenemos que mezclar los procesos que ya se venían desarrollando desde antes, las crisis que efectivamente se venían desarrollando desde antes. David los situaba en el 2008, yo los situaría bastante antes, y hablaría además de no solo las crisis económicas que para los analistas de Sistemas Mundo comienzan en el 73, 74 del siglo pasado, y que, bueno, las interpretaciones más estrictas de Wallerstein no habría posibilidad de resolver. Yo esa parte me temo que no la comparto a la vista de la evolución de la economía en mundo, y sobre todo en la capacidad de entrada de nuevos sectores como son los tecnológicos, que es clave. Yo recuerdo
el gráfico de las 5 empresas bueno, tecnológicas de distribución, etcétera, etcétera, que más habían crecido, claro, recordaba los meses de pandemia aquí en Madrid, y claro, que es lo que usábamos básicamente. Bueno, Amazon nos lo podíamos saltar, pero por lo menos nos dejaban salir a los supermercados, pero bueno, Netflix, Google, etcétera, etcétera, era el uso, o sea, la conexión con mis estudiantes, la conexión con mi familia y demás y tal, se realizaban a través de Google, a través de, en general, las empresas que proveen servicios de telefonía. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante repensar otra idea de Wallerstein, que él hablaba de que solamente se habían producido 2 revoluciones políticas en el mundo, ¿no? La primera en el siglo XIX, 49, pero sobre todo la que me interesa más es la del 68. La de 1968, que es una revolución que ningún politólogo considera que es una revolución política, porque no hay ningún cambio de gobierno, no se toma ningún palacio de invierno, no hay destrucción digamos, de sistemas concretos políticos, pero lo que sí hay es un cambio absolutamente radical en lo que va a emerger a partir de ese momento de movimientos sociales, de mujeres, relacionados con el género, la recuperación de la dignidad de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que se van, digamos, definiendo, extendiendo, imponiendo en la vida concreta de todos los digamos, partidos políticos que hayan, de la política que haya a partir de ahora. Y frente a esa, del mismo modo que frente al surgimiento de un Estado socialista en 1917, surge desde los sectores conservadores los movimientos fascistas, nazis, para intentar hacer frente a esa revolución mundial. Bueno, pues poco a poco se han ido articulando las nuevas derechas populistas, que en el planeta, que yo creo que no es adecuado ni decir que son fascistas, ni siquiera neofascistas, sino que aluden tienen otras características y responden precisamente a esa segunda revolución política en el sistema mundo. Bueno, y todo esto que tiene que ver con la COVID. Tiene que ver con la COVID en que hay, o se han visto fundamentalmente 2 formas quizás 3, de abordar la COVID, que yo creo que es importante entender en términos políticos. Por un lado, digamos, la que conozco más, la de la Unión Europea, que puede ser la forma de abordaje liberal, digamos, de la pandemia, liberal democrática, ¿no? En la cual, bueno, pues se restringen derechos, se crea de una forma muy importante un adentro y un afuera, algo que es fundamental en geopolítica, la creación de un adentro seguro y de un afuera que es peligroso, y se restringen los movimientos espaciales, el movimiento personal, el movimiento colectivo, de forma que es aceptada bastante generalizadamente por la población, que entiende que
tenemos o es una de las pocas soluciones ante una enfermedad que no tiene todavía una solución clínica. Bien, ¿quién comienza a romper esa unidad, digamos, de la población con esto? La extrema derecha populista. Primero, en la comunidad donde yo vivo, en la Comunidad de Madrid, que gobierna los conservadores, pero un sector de los conservadores que está muy vinculado a la derecha populista. Bueno, hay una auténtica operación de limpieza, en este caso no étnica, sino por edades, en la que se impide que en los hospitales entren personas que consideran ancianas y cuyas vidas consideran que son absolutamente prescindibles. Todo esto está en los tribunales y evidentemente se verá hace poco, pero vamos, desde luego es desde los años 30, 40 en Alemania, no sé, o yo por lo menos no conozco ninguna experiencia semejante. Y segundo, segunda acción, comienzan a romper en la calle con manifestaciones el partido Vox y allegados la unidad frente a la pandemia. Es decir, están absolutamente en contra de esta forma de orden liberal, democrática. No es un gran avance, pero bueno, es, digamos, razonable. En Estados Unidos y en Brasil, evidentemente, son los que imponen sus formas. Y entonces, quizás en la curva a la que me he referido antes del país, desde luego los datos de Brasil y de Estados Unidos están absolutamente desbordados. Después de un pequeño descenso en mayo, y además se han vuelto a disparar de una forma tremenda. Esa, digamos, sería la variante o la forma populista de enfrentarse a la pandemia. Es decir, lo diría en muy pocas palabras, citando a uno de los parlamentarios españoles de Vox, que enfermó de la pandemia y literalmente envió un tuit que decía algo así como mis genes españoles van a vencer a ese virus chino sin ningún tipo de dudas. Es decir, somos superiores, los relatos desde, en fin, por lo menos desde el siglo XVII, sino antes de que los europeos somos superiores, y ya nos resolveremos solos la papeleta de forma individual. No hay, el papel del Estado debe de ser el mínimo en este caso, y bueno, y así se resolverá. Y luego creo que hay una tercera variante. Lo que pasa es que es más complicada de estudiar, y bueno, solamente por fuentes más secundarias se puede ver, que es la variante digamos china oriental de acercarse a la pandemia, en la cual, digamos, los ciertos elementos que sí se han desarrollado en Europa se han llevado al máximo, como es el control personal ya de los movimientos. Un minuto. Perfecto, Federico. Bueno, entonces son estas tres situaciones, yo creo que de respuesta a la pandemia, lo que deberíamos de empezar a tener en cuenta. Y luego, digamos, hay un segundo aspecto que yo creo que sería necesario, y evidentemente aquí también estoy de acuerdo con David en que hay que enlazarlo con periodos anteriores, y es la lucha por la primacía en el sistema interestatal. Yo creo que la forma de
de abordar la pandemia y especialmente la obtención de la vacuna se ha convertido como no sé, la conquista de la Luna o los viajes a Marte, además, en uno de los elementos, uno más de los elementos de la lucha por la supremacía. ¿Qué potencia logra alcanzar en primer lugar la vacuna? En este caso, digamos, desde luego parece que si hay una triada, no es la triada que Claudio Katz y otros economistas plantean del mundo. Termino en 30 segundos. De Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En este caso hay que sustituir Japón por China, pero digamos son los tres lugares desde donde puede venir la vacuna. Y yo creo que aquí es importante, pero yo sigo entendiendo, pensando que desde el 90 lo que estamos es en un periodo en el cual no hay ninguna potencia hegemónica. Aquí comparto más la tesis de John Agnew, de que estamos en un periodo como el de 1875 a 1945, en el que lo que hay es una pugna. Y entonces por eso es, digamos, tan importante, y estamos todos asistiendo a la competencia, pues de una forma en la cual, bueno, pues quien primero lo saque, pues va a obtener desde luego muchos réditos en esa vuelta. Muchas gracias. No, muy bien. Creo que son reflexiones bastante importantes ahorita, justamente ver la manera en que diferencialmente se aborda el discurso sobre la enfermedad, sobre la pandemia, como bien decía David, y se refuerza con lo que menciona Heriberto. Bueno, es un acto político el nombrarla, pero también es cómo se aborda la acción, digamos, de su contención, y de eso tiene un trasfondo justamente a nivel de lo concreto y de la competencia, y eso es muy importante, creo que podemos volver a eso dentro de la última parte de nuestros intercambios, pero tengo que ceder gustosamente la palabra a el doctor Fabián González Luna. Él es doctor en Geografía y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de carrera de tiempo completo, titular A, y está adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es tutor en el programa de posgrado, tanto de Geografía como de Madem Geografía. Sus principales líneas de investigación son el desarrollo teórico sobre la espacialidad y su producción, el espacio y violencia urbana, el desarrollo geográfico desigual, la geopolítica crítica. Es coordinador y responsable de varios proyectos de investigación institucionales, además de participar como colaborador en otros, PAPIT y PAPIME. Y sus actividades de investigación se han reflejado en publicaciones en libros y revistas especializadas, así como una constante participación en eventos académicos de carácter internacional y nacional. Él es también coordinador del Seminario sobre Espacialidad, Dominación y Violencia de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1. Su libro más reciente es Geografía y Violencia, una aproximación conceptual al fundamento espacial de la violencia. Y bueno, le cedemos la palabra. De Fabián. Creo que no te escuchamos, Fabián. No sé si hay algún problema. ¿O sí? No, al parecer no está ahí en la sala. Hay un Fabián González, pero no prende su cámara. No sé si en verdad sea él. Podemos hacer lo que habíamos acordado, Federico. Si quieres, adelantamos y en cuanto Fabián se incorpore, le damos la palabra. Bueno, me parece muy bien. En ese sentido, bueno, guardemos en nuestra memoria la presentación de Fabián. Y pues entonces me tocaría a mí dar unas breves palabras en relación a justamente lo que nos está reuniendo en este momento, pues que es la reflexión en torno a la pandemia desde una construcción o la dinámica geopolítica en total. Vaya, estamos hablando que para el día de hoy tenemos alrededor de 16.709 contagios,
y tenemos más o menos una mortandad de 660,000 personas a nivel global en este momento, ¿no? Solamente en América del Norte, que es la región en la que nosotros en AMEI estamos viviendo, bueno, pues tenemos 157,000 contagios, próximos a ser 158,000, y 149,000 muertes. Particularmente ellas le pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Y como bien decía David, estamos viendo que en el escenario un poquito más fatalista, pero más probable de la OMC, nos hablan de una reducción del 52% de la economía mundial, ¿no? Y se habla de que es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Hay también varios economistas que nos han dicho que pues, estamos en un campo de recesión similar al de la crisis de 1929, ¿no? Y eso también habla de una disminución, de una probable disminución del ingreso per cápita del 3.6% por persona. Ahora, por la manera en que se está midiendo justamente la pobreza extrema, eso significaría que eso va a empujar a millones de personas a entrar dentro de la franja de pobreza extrema, en esta abstracción de cómo se va midiendo esta condición, ¿no? Y que los impactos más brutales se van a ver justamente sobre los países que políticamente actuaron de manera diferente para abordar la pandemia, como bien señalaba Heriberto. ¿Qué es lo que significa? Que ahí estamos viendo dos dimensiones del sistema mundo, tanto la totalización que se va generando dentro de la economía, que va fluyendo, como bien señala David, como también los rompimientos pertinentes que se dan dentro del espectro de lo estatal, ¿no? Para permitir justamente que se aprovechen las desigualdades. El coronavirus lo que ha venido a hacer, como ya mis compañeros han dicho y tienen toda la razón, es agravar las contradicciones que ya estaban presentes dentro del sistema. Más allá de dónde empiezan dichas contradicciones, lo cierto es que estamos viendo cómo se van agravando de manera exponencial. Y eso también se refleja en cómo hay un impacto significativo en el norte global, dentro tanto de contagios como de la mortandad, que es tanto Estados Unidos como la Unión Europea, uno de los circuitos más importantes para el comercio global, y de hecho pues es la parte donde se va dando el eje central del sistema mundo desde su origen, ¿no? Y eso lleva a que repensemos lo que bien llamaba David, la lógica de las cadenas de valor, porque lo que estamos viendo es que desde el punto de vista del Estado se están detectando vulnerabilidades sobre cómo se va estableciendo esa cadena de valor. Toda la producción de insumos médicos, de productos químicos y tecnología médica especializada y no especializada recae en un 60% en China. Entonces, el problema es cuando se empiezan a cerrar justamente estos circuitos de los que bien habla David, estamos viendo que no solamente nos encontramos en un escenario donde se reduce la posibilidad de movimiento de los flujos de capital, sino que también se reduce la capacidad de atender de manera efectiva la situación de pandemia al interior de los diferentes estados y de las diferentes localidades, dependiendo de cómo vayamos construyendo la escala, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos entes, tenemos actores, que son empresas multinacionales, que se caracterizan por la forma en que se espacializan en forma de territorios archipiélago, como bien lo maneja Anester Ceseña, ¿no? Y eso es interesante porque la territorialidad archipiélago lo que nos habla es de que pues no existen, a pesar de que puedan tener una casa matriz en un país, tienen diferentes expresiones territoriales todas a lo largo del globo, donde se van interconectando como una suerte de arañas y eso les va permitiendo, bueno, tener parte dentro de los diferentes flujos de las cadenas de valor. Bueno, ellas también están viendo un problema serio en que están pensando en la diversificación de los riesgos, porque lo que ha demostrado también esta pandemia pues es lo frágil de la propia cadena de valor y de la propia capacidad de movimiento, ¿no? Entonces, también se está hablando en ellas de una reestructuración para mantener la operación durante las formas de crisis. Y entonces, el gran discurso que se está viendo es la idea de la relocalización de las cadenas de valor, sobre todo de manufactura, que esa es eso yo creo que algo que sí va a cambiar mucho la manera en que se está expresando la territorialidad dentro de nuestros escenarios globales. El National Economic Council de Estados Unidos estaba hablando de que puede cubrir el 100% de los gastos inmediatos de relocalización de manufactureras a las empresas transnacionales norteamericanas que deseen salir de China y reentrar nuevamente a los Estados Unidos. Hay un plan similar en Japón,
donde se está hablando de 2.2 billones de dólares anuales para poder desarrollar este proceso. Ahora, este proceso, quiero que quede muy claro, es anterior al COVID. O sea, se está hablando de la desinización de las cadenas de valor desde más o menos el 2004, cuando se estaba hablando de la burbuja inflacionaria que representaba China, por precisamente cómo se va dando la especulación financiera. Pero a partir de 2009 se empieza a profundizar este discurso y lo que va a pasar es que COVID lo que logra es darle un nuevo impulso a esto. Ahora, esto lo podemos ver como resultado, sí, de estas vulnerabilidades que existen dentro del Estado y tendremos razón, pero también es porque ha habido desde 2009 un mantenimiento de un crecimiento acelerado en los salarios en China. Y eso lo que significa es que se pierde el plusvalor relativo que provocaba la superexplotación del trabajo, como bien nos manejaba Roy Mauro, y hace que, bueno, ya no sea tan atractiva en muchos de los sectores la inversión en China. Y entonces, más bien lo que se busca es en 2 días, tanto desde el punto de vista de los estados como de algunas multinacionales, hablan de la relocalización en los países de origen, es cierto, pero también se habla de la estimulación a países en desarrollo a bajar los precios de su mano de obra, que es algo que también conocemos muy bien históricamente y que está de la mano con la dinámica que bien mencionaba Heriberto, de cómo se da el impacto dentro de las periferias y entonces cómo la necesidad misma de la generación de trabajo se puede convertir en un incentivante para recibir la reinversión, sobre todo si es en materia de manufacturas que requieren fuerza de trabajo humana directa, ¿no? Y entonces empiezan las especulaciones costo-beneficio y me encontré un hermoso texto malévolo que preparó BBVA a cargo de Jin Yuedong y Lin Jia, que habla justamente de cuáles son, de aquí a 10 años, las diferentes manufacturas que muy probablemente salgan de los espacios de producción de China y se van a empezar a relocalizar tanto en periferias como a regresar a los países de origen. Y la principal que se ha empujado dentro de la situación de COVID es la de químicos. Pero también se habla de maderas, se habla de textiles, tanto textiles como artículos textiles, así como los plásticos y insumos médicos, evidentemente, pero no solamente eso, sino instrumentos de precisión, relojería y aparato médico fino. ¿Qué estamos hablando? Pues no solamente de que va a haber una salida de varias áreas dentro de la manufactura, sino que en realidad hay un efecto brutal de spillover que vienen amarradas a estas diferentes ramas de la producción. Por ejemplo, si estamos hablando de que se va a la industria química, bueno, la industria química tiene un spillover sobre una cantidad muy grande de las diferentes industrias de las que abreva, como por ejemplo la construcción, los transportes, los mismos plásticos. Entonces, no solamente es que se vayan reduciendo esas, sino es cómo se van yendo en cadena justamente todas las diferentes formas en que se estaba abriendo este rizoma de la producción, ¿no? Lo que estima, entonces, es una pérdida de 16 trillones de dólares en los próximos 10 años para China. Lo que se traduciría más o menos, según las estimaciones de este estudio, en una caída del 1.6% del PIB por año. Y bueno, esto parecería 2 cosas, que está entonces anunciando esa pretendida fin de la globalización, de la que mucho se ha estado hablando, a partir justamente de los discursos que están surgiendo de los renacionalismos, de los repopulismos de derecha sobre todo, como bien lo estaban mencionando, y también pareciera afirmar que se está levantando todo para una arena de conflicto. Yo diría que no necesariamente, en realidad. Porque yo creo que se explica muchísimo mejor si lo pensamos desde el punto de vista de la spatial fix, es decir, de un arreglo espacial que se está desarrollando justamente a partir de los propios actores para los que van pensadas las iniciativas que estábamos platicando, que son a las multinacionales globales, ¿no? Y que se manejan a través de territorios archipiélago. Yo considero que es muy probable que empezamos a ver cómo se va a dar esa reterritorialización de la manufactura, dando entrada a espacios en donde no estaba presente, de hecho.
y permitiendo de hecho que se acorten mucho los tiempos, que de por sí ya eran cortos, para poder dar la distribución de mercancías. Y eso también va a crear una dispersión todavía más amplia de la propia forma de la producción y disminuirá también los gastos de transporte. Entonces, ahí donde parece que todo va a entrar en una forma de crisis, en realidad yo considero que actores como multinacionales de las Forbes 50 que bien mencionaba David, están en un punto en donde hay una capacidad muy amplia para varias de ellas de un crecimiento exponencial, precisamente porque hay posibilidades de reinversión a través de terraformar muchos espacios que no estaban dentro de estas formas dinámicas. Y entonces eso nos estaría hablando de más bien una división del trabajo que se va a construir con la misma lógica que se construyen los lily pads de seguridad en Estados Unidos. O sea, vamos a empezar a tener diferentes hubs de la producción, de manufacturas, de manera muchísimo más conectada, pero muchísimo más reducida. Entonces es como si se estuviera ampliando la territorialización rizomática que ha venido viéndose dentro del neoliberalismo y dentro del periodo de la globalización. Y ¿eso qué significa? Que los grandes ganadores son los grandes ganadores que ustedes y yo hemos estado viendo. Aquellos que se van a especializar en las cadenas de logística, como Amazon, pero como AliExpress también. AliExpress, no sé si ustedes vieron esta noticia, pero hace muy poco logró mover, creo que 2,5 toneladas de café de Ruanda en menos de 15 minutos. Eso significa que ya tiene una cadena de producción lo suficiente como para tocar desde un productor hasta el consumidor, de tal manera en que se puedan dar la diseminación de la mercancía de manera adecuada. Amazon, al día de hoy, si estamos hablando que va a haber millones que van a entrar dentro de la lógica de pobreza extrema por esta reducción del 3.6% per cápita, en ese mismo contexto, Jeff Bezos ganó el otro día 13,000 millones de dólares solamente por la manera en que está construido Amazon. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se está reperfilando cómo se está territorializando los diferentes circuitos de capital, pero no para su disminución o no para acabar con la forma de la globalización, a pesar de lo que diga la reproducción, sino también para reconstituir y reconstruir la forma en que se está manejando a la escala global, ampliándola, de hecho, en muchos sentidos, ¿no? Y vamos a ver entonces que lo que se está empujando entonces es una concentración también de las comunicaciones. Ahí donde parece entonces que nos estamos fragmentando, yo creo que de hecho lo que está pasando es que el mundo se está haciendo más pequeño en relación espacio-tiempo. Y que justamente por eso nosotros ya podemos empezar a tener experiencias de vidas completas dentro de la misma sala que ustedes ya bien conocen, ¿no? Donde en realidad todo este movimiento de la capacidad de movimiento logístico nos permite continuar con cierta forma de normalidad. Algunos dirán nueva normalidad, pero eso es un error del español. Y concentrar entonces esta escala individual a su máxima expresión. Y esa sería como la reflexión que me gustaría compartir con ustedes. No sé si ya se encuentra con nosotros el doctor Fabián González Luna. No, al parecer no, Federico. Podríamos empezar a operar de la siguiente manera, si te parece. Tomo rápidamente la palabra para retomar algunos cuestionamientos, algunas palabras y les doy la réplica. Les doy la oportunidad de la réplica a los expositores por orden de aparición. Han sido muy importantes las participaciones, han dejado puntos centrales, nodales sobre la discusión de la geopolítica. Y solo antes de darles la palabra para aprovechar el tiempo y poder en esta réplica, bueno, que se contesten entre ustedes y retomar lo que el público ha puesto en el chat. Hay algunos cuestionamientos acerca del uso de la criptomoneda, de cómo este uso de la criptomoneda ha podido, en el caso de Corea, reducir los contagios. Pero esto tiene que ver más también con las monedas a nivel internacional, cómo la nueva moneda china digital puede desplazar al dólar y qué implicaciones geopolíticas tiene este desplazamiento. Un último cuestionamiento, esto es de mi parte y retomo otro comentario del chat.
¿Qué papel está jugando la diplomacia de las mascarillas en la reconfiguración geopolítica a nivel mundial? Y la pandemia, ¿qué lugar está dando la pandemia a la conquista territorial, particularmente de China, a través de este tipo de diplomacia? Y bien, David Ochoa nos pregunta que si existe a futuro una verdadera posibilidad de desplazar o competir, un poco la misma pregunta, o competir al dólar con la moneda china digital recientemente emitida. Y tenemos un último comentario en el chat, desde el Facebook. ¿Cuál sería la posición de México si vuelve este llamado nacionalismo a los países y la reconstrucción de empresas, la reconfiguración o reubicación de las empresas a sus lugares de origen y países en desarrollo como el nuestro? Pues bien, Voy. adelante. A David, sería tu turno, como el orden de aparición. Perfecto, Fausto. Muchas gracias. Bueno, pues me ha parecido muy enriquecedora las aportaciones de Heriberto y de Federico, por supuesto, cosas que comparto muchísimo en términos de la propia reflexión que yo trataba de hacer. En principio, pues lo que está diciendo Federico me parece bien importante, las cuestiones de la reterritorialización del aparato productivo, del sistema de circulación y del sistema de producción, porque efectivamente pues están estas propuestas de regresar ciertos componentes a los países de origen, pero hay otras propuestas también interesantes, esas sí surgidas en plena pandemia, que son la de la re-regionalización, ¿no? O sea, es decir, desconcentrar la parte de los componentes excesivamente ubicados en China, ¿no? Y trasladarlos hacia los periferias, precisamente, pero la misma periferia de China, ¿no? Que es parte de lo que Federico estaba planteando ahora y que también me parece bien importante, ¿no? Esta parte de la hiperfragmentación, que son, como bien lo decía Federico, son soluciones espaciotemporales, pero como soluciones espaciotemporales no solucionan del todo porque generan y profundizan las contradicciones, ¿no? Al final del día, creo que lo que podríamos observar a futuro es cómo se van a incrementar, a profundizar estas contradicciones, porque lo que estamos tendiendo es a una hiperfragmentación cada vez mayor, ¿no? Entonces, eso me parece pues bien importante. También una cuestión básica, pues las empresas tecnológicas pues también están subiendo porque son la base material de la fragmentación y de la articulación de lo fragmental en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión, pues digamos, del propio funcionamiento de la contemporaneidad, ¿no? Del capitalismo histórico, y eso me parecía relevante. Heriberto mencionaba algo que sí me llama mucho la atención, la cuestión de la Revolución Mundial de 1968, y entonces el pensar cómo este momento de agudización de contradicciones también evidentemente está agudizando una contradicción fundamental, que es la contradicción social, ¿no? O sea, cómo surgen estos movimientos obreros, laborales, en las plenas cadenas logísticas de aprovisionamiento, en Amazon, ¿no? En puertos, en fábricas, ¿no? Estamos viendo una proliferación de movimientos de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial bastante importante. También estamos viendo en conjunto una proliferación de movimientos en contra del racismo, ¿no? En contra de las formas de exclusión, de opresión, por la reivindicación, pues, de los derechos, incluso del derecho a la salud, ¿no? Esto que hablaba Heriberto de las vidas prescindibles, es que las encontramos en todas partes, ¿no? Las vidas prescindibles, eres mayor, entonces no mereces servicios de salud, eres inmigrante ilegal, pues no mereces servicios de salud, y eres un trabajador abiertamente racializado, pues tienes que salir a trabajar para que el resto se cuide, pero tú no te puedes cuidar, ¿no? O sea, estas exclusiones múltiples que han llevado también a articulaciones bien interesantes, pero que también estamos viendo, y Federico lo delineaba también, las formas antiacontecimentales, ¿no? O sea, es decir, las formas que van en contra del acontecimiento político, ¿no? Las formas que tratan de contener a estas nuevas organizaciones sociales que buscan catalizar el momento de agudización de contradicciones para poder propiciar transformaciones radicales. Y evidentemente lo que estamos viendo en estas nuevas articulaciones en este momento es todo aquello que busca
contener el acontecimiento político, evitar que esto se convierta en una forma disruptiva, ¿no? Evidentemente, en lo que mencionaba Heriberto, en un nuevo 68, ¿no? O sea, en el despertar, pues, de conciencias, de forma de articulación, etcétera, estas cuestiones de la hiperfragmentariedad de las reestructuraciones capitalistas también van a fragmentar la organización social y también van a fragmentar las nuevas identidades que surgen a partir de las contradicciones agudas actuales, ¿no? Me parece que ahí tenemos que poner muchísima atención en esta parte de los intentos antiacontecimentales, ¿no? En contra, pues, de los acontecimientos políticos. Y, bueno, pues, yo dejaría nada más la reflexión en México. Héctor Hernández Bringas hace poco sacó un estudio del CRIM bien interesante, ¿no? Que precisamente plantea quiénes están sufriendo en México las cargas, los costos sociales de los que yo hablaba al principio, ¿no? ¿Se acuerdan la definición de la crisis y los costos sociales? Bueno, los costos sociales en México están dados por poblaciones abiertamente precarizadas y abiertamente racializadas, ¿no? O sea, personas que tienen que salir todos los días a trabajar nuevamente para que otras personas podamos comunicarnos en esta virtualidad, porque también algo que me gustaría centrar, y con esto termino, es que esto, ¿no? Esto del aumento de las comunicaciones virtuales, del aumento de las tecnologías de articulación de lo fragmentario, depende también de que muchas personas no estén incluidas en estas formas de articulación virtual. Es decir, necesitamos a muchas personas que estén en la calle no cuidándose para que nosotros nos podamos cuidar a partir de esto, ¿no? Y para que esto pueda funcionar. Eso es a lo que me refería yo con el trabajo abiertamente racializado y abiertamente precarizado, ¿no? Que también está determinado por regulaciones exogenéricas bastante fuertes, ¿no? Y que tendríamos que estar apuntando hacia ellas en el análisis actual, me parece, ¿no? Muchas gracias. Perdón, Heriberto, te Sí, corresponde. voy yo entonces a continuación, vale. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues comparto creo que lo habéis mencionado tanto Fausto como David, de que la reflexión yo creo que nos está conduciendo por buen camino. Yo creo lo que ha planteado Federico, voy a referirme primero a esa cuestión. Yo creo que es muy importante, es trascendental, desde luego, la cuestión de la relocalización de los lugares de producción y sobre todo la idea de situarlos fuera de China. Bueno, tiene mucho que ver, lo mencionó de pasada, pero quisiera subrayarlo, tiene mucho que ver con el discurso que nos propone la derecha populista. Es decir, la solución a los males del capitalismo y de la globalización no es, como quieren subrayar algunos, un rechazo de la globalización, sino un reajuste que permita que bueno, las poblaciones, la reserva, el ejército de reserva en el norte, por utilizar la vieja expresión marxista, el ejército de reserva en el norte vuelva a ser utilizado. Es decir, digamos que al haberse trasladado hacia la periferia y en muy buena medida hacia China la producción industrial, bueno, pues en el norte, especialmente de forma muy patente en Estados Unidos y en Europa, pues digamos la población, los trabajadores eran fundamentalmente del sector servicios y luego sobre todo había un desempleo ya sistémico relativamente alto. Entonces, bueno, yo creo que hay dos cuestiones aquí a tener en cuenta y tiene que ver también con la importancia que
señalaba al principio de en qué momento estamos hablando. Porque informes como el del BBVA que citaba Federico, yo creo que creo que está escrito ahora, ¿no? Me imagino. Entonces, yo creo que lo que reflejan es, digamos, una alarma frente a un problema que efectivamente, bueno, pues es, digamos, absolutamente generalizado con en todos los sectores productivos. Por contar una anécdota, en España hemos tenido una pequeña ola de calor, digo pequeña en comparación por lo menos con algunos lugares de México, pero hemos alcanzado los 40, 41 grados, que evidentemente es alta, pero hay lugares en los que sé que es peor ahí. Y entonces uno llamaba para instalar aire acondicionado y le decían, no puedo. Decía, ¿por qué no puede? Porque por más que Alibay en sus anuncios prometa que puede movilizar en 15 minutos el café desde Ruanda y demás, separó la producción en China de los aparatos de aire acondicionado, separó el traerlo y no hay aparatos de aire acondicionado. Por poner un ejemplo gráfico. Entonces, evidentemente, ante eso, sí hay una reflexión, sobre todo yo creo que de los, no es extraño que sea del BVA, del capitalismo financiero, sobre los riesgos de tener todo concentrado en China. Bien. Pero claro, esa es una de las partes que efectivamente puede conducirnos a ese escenario. Pero, digamos, desde Marx yo creo que todos, independientemente de si compartimos o no sus premisas o sus consecuencias políticas, en el análisis yo creo que es difícil no entender que el capitalismo básicamente se mueve con un solo objeto, que es la obtención de mayor beneficio por parte del inversor, y que cada uno funciona, y esta es la diferencia, la gran diferencia entre la economía mundo capitalista, o una de las diferencias entre la economía mundo capitalista y los anteriores imperios mundo, en los cuales el Estado podía organizar más o menos la producción. Aquí no. En donde estamos ahora, en la forma histórica, la forma social histórica, economía mundo capitalista, cada uno, Jeff Bezos lo organiza por su parte, ¿cómo se llama? El de Google. Bueno, los diferentes grandes actores, aunque por cierto hoy creo que era hoy, están declarando en el Congreso de Estados Unidos por las prácticas monopolistas de algunas de estas compañías. Y entonces, lo que quiero señalar aquí es que esto va en contra de esa relocalización. ¿Qué beneficios puede obtener Amazon o puede obtener cualquiera de los productores por volver a traer a Europa o a Estados Unidos la producción? Se va a encontrar en general con salarios más altos, con impuestos más elevados. Es decir, en términos de securitarios, nacionalistas, sería lo lógico el volver a traerlos aquí, o por lo menos distribuirlos en otras partes del mundo, que quedan muchas, obviamente, por explotar. En ese sentido, yo creo que Federico sí lo ha puesto claro. Una buena parte de América Latina y toda la África subsahariana son susceptibles de convertirse en nuevas áreas de producción industrial, que además se solucionarían
algunos de los problemas que tiene en estas áreas. Era una solución capitalista a su problemática, pero seria. Pero dudo mucho que, digamos, de motu propio y en una lógica capitalista, las empresas volvieran al norte. Esa parte me parece, yo creo que por lo menos cuestionable, o por lo menos a tener en cuenta. A fin. Luego, dos cosas, una de las que Fausto nos ha planteado del panel, sobre la criptomoneda, no tengo datos ni idea, puedo decir alguna vaguedad, pero evidentemente que el papel moneda no vale nada es cualquiera de ellos, o sea, ni el dólar, ni el euro, ni el yuan, en principio valen nada, están simplemente, bueno, respaldados por los estados, y ahí es importante. Creo que la pregunta sobre no había escuchado el término, la diplomacia de las mascarillas. Me parece una pregunta muy relevante y efectivamente tiene que ver con esa lucha que mencionaba por la primacía dentro del sistema interestatal, y está relacionado con una pregunta que he visto después que ha planteado alguien en el chat sobre la cuestión, digamos, de cómo se va a usar la vacuna. Bien, aquí yo haría dos reflexiones. Una, que ya hacíamos en el editorial de la revista que dirijo en Geopolítica, sacamos un número especial sobre geopolítica y la COVID. Y entonces en la editorial contábamos, consejo de redacción, que bueno, habíamos estado en la búsqueda que habíamos estado haciendo de textos sobre pandemias y geopolítica, que prácticamente no habíamos encontrado nada. Pero habíamos encontrado uno que era interesante, porque era una pandemia en Manchuria en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y cuando ya se estaba desarrollando la ocupación de Japón de la zona y demás. Y bueno, lo importante no es lo que contaba de la pandemia en sí, sino el final. El libro está escrito como hace unos 10 años. Y entonces, el final, el autor decía, bueno, esto que ocurrió en los años 20, en la década de 1920 y tal, ya no podría ocurrir ahora, porque la Organización Mundial de la Salud existe frente a organizaciones que eran embrionarias en los años 20, porque los mecanismos de intergubernamental... Un minuto, por favor. Bien. Un minutito. Muy bien. Los mecanismos intergubernamentales se han desarrollado mucho y evidentemente se abordaría la pandemia de forma global. Es mentira. O sea, es una de esas predicciones que supongo que hace 10 años todos hubiéramos suscrito diciendo, bueno, hombre, no me va a comparar a la Manchuria de los 20 con cualquiera, con México, España o China en los 20 del siglo XXI. La respuesta ha sido individual de cada estado, la población ha vuelto a cada estado, y efectivamente la cuestión de la vacuna es fundamental. Quien la obtenga no solo va a obtener, digamos, una ventaja económica, sino que va a obtener una ventaja, yo creo que, bueno, se podría calificar de biopolítica, en la medida en que pueda vacunar a su población antes que otras, e incluso controlar a dónde van y dónde no van. Y me callo.
Muchas gracias, Federico, por favor. Listo. Yo la verdad, comparto mucho de lo que han estado comentando mis compañeros. Creo que se ha dado una reflexión bastante interesante, bastante pertinente. En relación a lo de la vacuna con lo que cerraba en este momento Heriberto, yo creo que sí es ahorita una de las formas más claras de la expresión interestatal que se puede manejar, por lo menos desde el punto de vista de la representación. O sea, pero ciertamente será algo que una vez que existe y se materialice como tal, va a generar un desequilibrio interesante desde un punto de vista estratégico. En varias cosas, va a generar un desequilibrio interesante, primero porque va a reafirmar muchos de los desequilibrios que ya estaban presentes, como bien plantea también David, de cómo se van dando estas formas de racialización, estas formas del desarrollo de sujetos dominados, que son aquellos que van a tener que estar levantando y sosteniendo, de hecho, la forma de la economía concreta. Y son aquellos justamente que se les será negada la vacuna hasta que ésta pueda ser producida de manera masiva. O sea, es impresionante esa parte porque se ve incluso como, a pesar de que en la relación de la competencia intercapitalista pueda decir México tendrá la pandemia, digo, la pandemia ya la tiene, la vacuna, México no va a recibir la vacuna, primero va a ir escalándose justamente toda esta forma jerárquica que a final de cuentas servirá dentro del discurso y contradecirá la forma del discurso. Tiene una dialéctica muy, muy interesante ahí. Que también eso me lleva mucho a las contradicciones que van a existir justamente dentro de cómo se van agravando las contradicciones de clase, particularmente, pero también los de grupos de estatus, de raza, de género, dentro de la construcción de la pandemia, que también es algo que se venía viendo desde atrás y que tocó también muy bien tanto David como Heriberto, en relación a que yo creo que la propia forma de la pauperización, de la diferencia que se va a generar en estos sujetos, va a tener una respuesta cada vez más violenta, como bien se estuvo manejando, que es algo que se expresa dentro de los movimientos del 68, pero yo creo que aquí se va a expresar con una matriz diferente. Yéndonos un poquito a la historia, como a mí me gusta, hay un texto muy chiquito de Max Horkheimer que se llama El Estado Autoritario, en donde él te dice justamente que en los momentos en donde hay donde el Estado se vuelve solamente administrador de la economía, donde realmente no está haciendo una partición para poder generar controles a este capitalismo que se aniquila a sí mismo, lo que va a pasar es que se van a ensanchar, o sea, digo, se van a hacer cada vez más grandes las contradicciones mismas de clase. Y eso lo que va a llevar es que el Estado se vuelva cada vez más violento para poder justamente intentar controlar sus contradicciones, ¿no? Y yo creo que las formas de violencia pues, se van a mantener, tanto de violencia física, como ya se ha visto en las manifestaciones que se han estado desarrollando pre-pandemia y post-pandemia, actualmente en los Estados Unidos, es la que nos parece la más clara, pero no es la única, sin duda. Y considero que eso de lo que nos habla justamente también es de no solamente la parte de esa violencia, sino de la que va con una forma, si no bien fascista, podríamos llamar como la llamaba Humberto Eco, urfascista, ¿no? Que es lo que va debajo de la expresión. Y que creo que muchos de los movimientos populistas de derecha tienen dentro de sus matrices discursivas. Entonces, sí se está viendo cómo se están uniendo estas dos alas que creo que hemos estado tocando bien dentro de esta discusión. En cuanto a lo de relocalizar hacia los nortes, yo creo que tiene razón Heriberto, por ejemplo, hay muchas industrias que yo creo que en Europa no tienen cabida justamente por la diferencia salarial, por lo que significaría, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también, un lugar donde la pandemia ha golpeado de manera también bastante pronunciada, de hecho, actualmente es el epicentro más interesante, bueno, interesante desde el punto de vista heurístico, es bastante feo, ¿no? Pero es un epicentro. Bueno, ahí los niveles de desigualdad justamente que estamos platicando también tienen una expresión bastante pronunciada donde yo sí puedo pensar que haya formas de relocalizar industria precisamente porque hay muchos sujetos que no son vistos como legales. O sea, que son vistos, de hecho, como ilegales precisamente por cómo se va construyendo todas estas formas de dispositivo donde una vida es llorada y una vida no es llorada, ¿no? Donde se puede
Y eso lo que le da es una maleabilidad, es una forma muchísimo más pragmática justamente para poder relocalizar su periferia en su periferia interna, de hecho, por justamente la forma en que se ha agudizado la propia forma de la división que existe dentro de las clases en la estructura, y donde los grupos de estatus, la raza, el género, van a tener un juego para cristalizar y apuntalar esa diferencia tan brutal. Creo que por ello no hay que descartar a pensar estas reconstrucciones dentro del norte, pero siempre pensándolo como el norte global, que a su vez tiene a su interior sus contradicciones y sus ures. Y donde yo coincido muchísimo con lo que se ha dicho, vamos a ver una rearticulación probablemente de África, como bien señalaban en el chat que se había visto en la sesión pasada, de América Latina. Es muy probable que vaya a haber recrudecimiento de estas dinámicas, ¿no? Sobre criptomonedas y lo que estuvieron platicando, también me declaro completamente nulo para hacer un comentario válido. Me parece efectivamente que la criptomoneda, lo que bien señala como ya también lo dijeron, pues es que el dinero en realidad es una cuestión de relacional. No es que la moneda en sí tenga un valor, nosotros le estamos dando valor a partir de las formas de la relación y, en fin, eso es lo que se está expresando. Los ámbitos de la competencia no solamente se dan dentro de la moneda, sino se dan dentro de todas las cadenas de circulación de capital y de cómo se van produciendo de maneras ampliadas, ¿no? Y creo que ahí es donde está la riqueza de entender las dinámicas estratégicas de cómo se va manifestando ese ámbito de la competencia, tanto en lo concreto como en formas muchísimo más abstractas. Yo ahí lo dejaría. No sé si haya tiempo para alguna pregunta más o si ya tengamos con nosotros no, desafortunadamente, Federico nos ganó el tiempo que tenemos programada en la sesión. Se quedaron muchas preguntas del público. Yo les pediría que se las llevaran y reflexionaran al respecto. Por ahí señalan qué pasaría con el triunfo de Joe Biden si se da el caso en los Estados Unidos, si esto va a cambiar la geopolítica, porque un poco la percepción que tenemos de la geopolítica y de las relaciones internacionales es por la postura de Trump, las posturas nacionalistas. Simplemente lo dejo ahí. Y también el futuro del multilateralismo frente al individualismo que estamos viviendo, como ustedes bien señalaban en el caso de la pandemia. Ha sido una mesa muy amplia, con muchas reflexiones que nos han ayudado precisamente a establecer, digamos, ese tipo de reflexiones en torno a la geopolítica. Yo me quedaría precisamente con la intervención de David. Perdón, acaba de entrar Fabián González Fabián, ¿cómo estás? Le pediría Muy bien, muchas gracias, muy apenado, disculpen, se juntó con entrevistas del doctorado, con toda esta situación de la cuarentena y todo eso, se han complicado las fechas y me fue imposible mover ya las entrevistas. Tuve la oportunidad de oír de repente... Fabián, no te preocupes, le voy a pedir a Ilani que nos deje la sesión abierta, por favor, 10 minutos para escuchar las reflexiones de Fabián que había preparado. Fabián, te damos 10 minutos, por favor, antes de cerrar la sesión. Gracias, muy amables. Disculpen nuevamente lo tardado ya al final de la sesión. Les decía que pude oír algunos pequeños fragmentos cuando se prestaba la oportunidad de lo que estuvieron platicando. En realidad yo lo que quería como proponer en esta parte de reflexión, aunque lo que estuve oyendo a lo mejor estaba en otro sentido, pero a mí me interesaba sobre todo plantear algunos elementos sobre las formas en las cuales se está utilizando o se están implementando estas formas de clasificación en términos de cuerpos y de espacios, y cómo esto nos habla de estos circuitos en términos de circuitos de asignación política
y cómo estos van impactando en términos de en términos geopolíticos, en términos de la epidemia. Oí algunos fragmentos de lo que comentaba Federico sobre cuestiones económicas. Estaba oyendo algunas cuestiones que hablabas, Federico, ¿no? De estos circuitos productivos, quiénes iban a salir ganando de todo esto, cómo que iban a ganar, si no oí mal, Federico, perdón, que como los de siempre iban a ser los que iban a salir ganones de todo estos procesos. Y lo que a mí me interesaría discutir es justamente cómo efectivamente, viendo las variaciones que ha habido, algunas pequeñas variaciones que ha habido en el manejo político político-social de la epidemia, me parece muy interesante cómo en todos los casos se reafirman estas formas de asignación desigual de circuitos. Es decir, ha permitido la situación coyuntural con la epidemia reafirmar las formas desiguales en las cuales se van asignando a distintos grupos y sectores de la población roles, papeles, discursos, por supuesto, en la cual estos elementos que nos interesa discutir en términos geopolíticos los vemos muy claros, ¿no? Aquí la cuestión de la representación me parece fundamental en términos de lo que ha implicado la epidemia. Por ejemplo, me parece que esta forma en la cual en México, pero creo que en general en todos los demás países, se habla de la casa como un espacio universal, como una forma social universal, que es igual para todos, nos enseña y nos evidencia justo estas diferencias que existen y cómo estas diferencias son articuladas de manera desigual como una forma de control, ¿no? Entonces hay un discurso que todos hemos oído y es la casa, y la casa se nos presenta como esta representación espacial absoluta, universal, igual, y que implica y que tiene la misma capacidad de agencia entre los distintos o para los distintos sujetos. Esos elementos en los cuales se construyen representaciones pretendidamente universales que parten de particularismos políticos con intenciones políticas muy claras y muy delimitadas, pero repito, que se nos presentan como absolutas y como universales, me parece que se han visto beneficiadas durante esta situación. Me parece que eso va a permitir reafirmar, así como creo que estaban platicando sobre circuitos económicos, productivos, también estos circuitos reproductivos de significación. Es decir, cómo vamos a entendernos, cómo vamos a entender el proceso de manejo tecnocrático de la vida social, de la vida pública, cómo se van nuevamente afirmando ciertas identidades en términos ahora de la enfermedad, cómo se pueden ir afirmando estas identidades y por lo tanto a partir de esas identidades, cómo se van reafirmando espacialidades. Esto ha significado un abanico muy interesante con mucha potencia en términos conceptuales y teóricos, por ejemplo, para repensar aspectos como la espacialidad pública, ¿no? ¿Qué hablamos y qué decimos cuando estamos discutiendo sobre el espacio público y cómo algo que creo que es una de las vetas importantes a discutir desde una perspectiva o una metodología geopolítica, desde estos elementos que nos interesan, discutir efectivamente cómo la geopolítica nos permite o nos permitiría reflexionar sobre las formas en las cuales se dan las contradicciones entre el uso, la apropiación, la disputa de los espacios públicos dentro de lógicas de mayor control de la propia población, mayor control de la movilidad. Y aquí podemos involucrar elementos tan importantes como la cuestión de la información, cómo se maneja la información, cómo los grandes
generadores de información, pues son empresas privadas, pero no solamente los que generan información, sino los que tienen los algoritmos para procesarla, para trabajarla, y los que entonces van determinando de una u otra manera la forma en la cual podemos relacionarnos y vincularlos. En ese sentido, me parece que las redes de cuidado, en esta contradicción entre capital y cuidado de la vida, me parece que las redes de cuidado social han quedado siempre han estado de manera, son vulneradas, son, dicho de otra manera, son atacadas o son violentadas por las formas formales, disculpen mi redundancia, por las formas institucionales en las cuales se plantea la regulación social, pero estas formas que dependen de la convivencia cotidiana entre los subalternos, por decirlo de alguna manera, o los sectores menos privilegiados, o los sectores más desfavorecidos y pauperizados, estas redes de las cuales dependen sus formas de cuidado, dependen sus formas de realización de la vida, son las que mayormente se han visto interrumpidas, las que mayormente se han visto bloqueadas en nombre de la propia salud. Aquí me parece bien interesante cómo en nombre también de una salud de forma universal, absoluta, que se nos presenta a todos y se nos dice, esto es estar sano, esto es estar enfermo, esto es estar vulnerable frente a la enfermedad. Entonces, estas otras redes no institucionales, no formales, quedan totalmente desarticuladas y quedan totalmente hechas más hacia la marginalidad, empujadas hacia formas de precarización. Y esto pasa, creo que también fundamentalmente por estas formas de representación, por las formas de representación del espacio, por las formas de representación de los sujetos y por las formas en las cuales tenemos que entender nuestros vínculos con una especialidad producida por nosotros mismos, pero que funciona muy bien esta crisis epidémica para hablar de estos procesos de enajenación de nuestro propio espacio, ¿no? A mí lo que me queda, creo que como una de las lecciones importantes de estos 3 meses que llevamos, 3 meses, ya no sé exactamente, 4 meses de otras circunstancias de la vida cotidiana, tiene que ver justamente con cómo se esconden aún más los procesos de alienación de nuestra producción de espacio público. Pareciera entonces que no somos partícipes de esa producción de espacio público, que ni siquiera somos partícipes de la producción de los espacios de casa, que eso ya vienen dados por discursos dominantes que nos dicen cómo debemos entendernos como sujetos, cómo debemos entender nuestros espacios privados y públicos, con estas distinciones, cómo debemos entender las formas de cuidado, cómo debemos de entender las formas de cuidado de las relaciones sociales, de lo que nos proyecta como comunidad, y cómo todos estos elementos que de una u otra manera, ¿no? Los que funcionaban o habían querido funcionar como contrapesos a las formas institucionales de regulación, pues cada vez se ven más, repito, se ven cada vez más limitados, se ven cada vez más marginalizados en estas situaciones, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante cómo de distintos tonos, con distintos colores, pero un común denominador en los proyectos políticos, en las formas políticas institucionales, se ha justo implementado estas formas de universalizar proyectos de regulación espacial, corporal, y que seguramente van a tener consecuencias muy, muy importantes en términos de fortalecer los mecanismos de poder, los mecanismos de control. Yo le comentaba a Federico cuando nos hizo la invitación a este pequeño espacio o este importante espacio de debate, que evidentemente yo no me podría considerar nunca, ni mucho menos un experto en términos de COVID, ¿no? Que de esas cuestiones puedo hablar muy, muy, muy poco.
Sin embargo, me ha parecido también interesante cómo el lenguaje técnico de las ciencias es el que ha venido a dominar, ¿no? Y entonces pareciera que todos tenemos que ponernos también en esa lógica de del tecnicismo, ¿no? Me parece maravilloso cómo la estadística se convierte en esto que Foucault nos explicaba como la gran gestora en términos de la regulación de la vida pública y que tiene que ver con estas formas, repito, clasificatorias, estas formas en las cuales nos vamos a encontrar como sujetos en la esfera pública, ya no únicamente en el espacio público, sino también en la esfera pública, y que esta situación de la epidemia, del COVID, ha sido como muy, ha reafirmado mucho de estos procesos, junto con un discurso de, repito, aparente cuidado, aparente preocupación por las poblaciones, cuando lo que creo es que se están afinando, repito, formas de control, formas Fabián, de Fabián, represión, por supuesto, en las cuales la tecnología juega un papel fundamental y donde la representación, una representación alienada del espacio, tiene un rol protagónico. Disculpe nuevamente, ahorita no te preocupes, Fabián. Lo que estoy diciendo y lo acelerado, me siento así como con ganas de decir lo que había planteado, comentarles en muy breve tiempo. Nuevamente una disculpa por no poderme conectar a tiempo, y otra disculpa por lo caótico de mis palabras de muchas gracias, Federico. Pues nada más para cerrar, primero decirle a Fabián que no, o sea, no se preocupe en realidad, porque a pesar de que... El maquillaje me pude poner para que no se me vea brilloso así del nervio. Yo no me he cortado el pelo en 6 meses, así que no te preocupes. Yo me pasé. La de los perros, dije ya, una crisis estética, también derivada del encierro, y dije, la rasuradora. No, yo creo que lo que planteaste es muy rico. Creo que toda la reconstrucción sobre la agencia que podemos tomar sobre los espacios que estamos habitando es central y sí es muy importante que haya sido escuchada. Yo nada más quiero agradecerles mucho a los tres por haber aceptado a estar en esta mesa. Yo creo que todos los participantes se están llevando reflexiones muy, muy ricas. A mí me ha dado muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, nada más agradecer por último a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales que nos ha dado este espacio tan rico para que se pudiera cristalizar este momento. Y bueno, creo que... Fede? Perdón, sí. Fede, es que esto que señalabas, y digamos como conclusión de todo lo desorden que decía, cuando pensaba en esto, recordaba mucho lo que nos explicaba Lefebvre sobre el Estado como el gran productor de espacio, ¿no? Repito, cada vez que oigo esta idea de una casa universal, un espacio público también absolutizado desde la producción y forma estatal, me parece que ahí hay un elemento que tendríamos que también discutir, ¿no? Perdón, Fede, ahorita que lo decías, dije, ¿no? Así lo debía haber cerrado. Tienes toda la razón. Lo único que está pasando es que estamos viendo las semillas de una futura mesa. Y pues ya nada, darle la palabra a Fausto Quintana como secretario general de la AMEI para que nos diga las siguientes actividades que siguen en este ciclo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero reafirmar nuestro agradecimiento a los expositores. Qué bueno que Fabián se integró, particularmente en estas observaciones sobre los espacios públicos de la reproducción del poder, que tienen que ver también con la geopolítica, la comunicación, la propaganda que nos llega y que de alguna manera está transformando nuestra realidad. Heriberto, Cairo, muchas gracias. En verdad, tus palabras muy, muy puntuales. Nos parece enriquecedor compartir estas experiencias que tienes desde la revista y, bueno, desde tus posicionamientos. A Federico, por supuesto, este agradecimiento por echar a andar a la mesa, y a mi querido amigo, bueno, los demás también son mis amigos, ¿verdad? Pero también David, mi querido amigo... ¿Te los cortaste, Fausto? Mi querido amigo David Herrera, me gustó mucho el posicionamiento de David de que la pandemia no es un evento fortuito,
sino que esto es producto de las conglomeraciones y de esas relaciones constantes entre la sociedad con su entorno natural, en este caso la fauna, los animales, y que los resultados de la pandemia son resultados propios de las desigualdades, la injusticia y esta estructura a nivel internacional. Pues damos por concluida esta mesa, nos quedan 2 mesas pendientes, 2 diálogos pendientes, el siguiente sobre la Unión Europea, el 5 de agosto, y el 12 de agosto cerramos con América Latina. Pues por mi parte es todo. Gracias al público también que ingresaron a esta sesión. Se llevan muchos temas y damos por concluido. Gracias, Fausto. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Saludos, Heriberto. Gracias, Saludos. David. Abrazo a todos. Julián, Fausto, todos los demás. Al buen amigo David. Chao.